Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos ustedes en el Cristo Jesús. Les decimos bienvenidos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a esta tarde de Liderazgo Práctico 1, con la dirección del Espíritu Santo, la manifestación y gracia del Señor, y bajo la cobertura de enseñanza de la ministra y pastora Elizabeth Gómez Bejarano. Entonces, los dejo con ella, que la gracia les acompañe, el Espíritu Santo les dé sabiduría e inteligencia espiritual para recibir todo lo que el Señor tiene para ustedes en esta noche. Adelante, mami. Amén. Buenas tardes, bendiciones. Amén, pastora. Buenas tardes. Elisa, por favor, nos haces el favor de empezar a orar para empezar el bloque 3 de liderazgo práctico. Amén, pastora. Sí, señora. Estoy por acá en el centro comercial de Almuercito, pero lo vamos a hacer con mucho gusto. Amén. Padre, te damos honra y te damos gloria, Señor, en esta hora de la tarde, Padre amado, creyendo que tú eres el grande, el poderoso, el santo y el sublime, Señor. Gracias por este momento, Señor, por esta tarde, Señor, que nos permite compartir esta clase, Señor. Muchas gracias, mi Rey, mi Señor, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Te pido, Señor, que seas tomando todo el control, Señor. Más sabiduría, Señor, para tu sierva, Padre amado, que en esta hora dispones su corazón para compartir a tu pueblo, Señor, que podamos entenderte, Señor, ahora todo sentido espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, y paralizamos toda obra del enemigo, todo lo que se quiera interponer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos disponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, esta imagen que vemos de la vasija nos va a estar recordando lo que vimos. Ya de una vez pasa esa diapositiva, amor. Vamos escuchando, vamos. Nos vamos a estar recordando que el mejor ejemplo, y ustedes hicieron la primera tarea de Juan 13, del 1 al 10, donde ustedes me enviaron, todavía pueden enviar otros sus tareas, me enviaron el tema de lo que habían aprendido del ejemplo de Jesús. El que quiera ser mayor tiene que aprender, como él lo hizo, a ser humilde, a lavar los pies de sus discípulos, la toalla y la vasija. Entonces no debemos olvidar que aquel que quiera ser líder debe aprender humildad. Hoy en el bloque 3 vamos a ver las características que debe tener un líder. ¿De qué se trata el carácter? Y que nuestra vida y nuestro comportamiento siempre será de testimonio. Los ojos están puestos sobre nosotros. La siguiente diapositiva. Eh, yo, listo. El carácter que nosotros como líderes tenemos debe estar siempre inspirando confianza, respeto, y debe despertar en las personas que no conocen inspiración. Como siempre digo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Por eso en esta diapositiva decimos que tu ejemplo y mi ejemplo debe ser mucho más poderoso que lo que hablamos. Siguiente diapositiva.
Voy a estarle pidiendo el favor a mi hermano Giovanni que me ayude con Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Le voy a estar pidiendo el favor. Andina Domínguez tiene audio. Andina Domínguez tiene audio. No. Pastor Luis Merchán, si me puedes ayudar con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Entonces, en este bloque 3 vamos a ver la importancia del carácter del líder, pero de su testimonio. Es absolutamente claro para todo creyente la necesidad de quitar de nuestras vidas ciertas ambiciones. En nuestro corazón, como líderes, pueden existir dudas, pero debemos reconocer que hay ambiciones que son nobles, que son dignas, que son honorables, como el liderazgo. Hay muchos hermanos que les da pena anhelar obispado, que les da pena ser líderes, pero a Dios no le preocupa eso. Para Dios, eso no es lo importante. Lo importante es que el que anhele obispado y el que anhele ser líder tenga las características de un buen líder y las intenciones del corazón es lo más importante. Miremos, Giovanni, que dice Colosenses 1 del 9 al 10. Amén, mi pastora, Dios la bendiga. Buenas tardes a todos mis hermanos Buenas presentes esta tarde. tardes. Vamos a ir a la palabra, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y con la guianza del Espíritu Santo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Hay varias maneras de llevar fruto. Unos han sido llamados al ministerio para predicar como maestros, otros para evangelizar, otros también han sido llamados para estar sirviendo, visitando iglesias, predicando, evangelizando. Anhelar obispado no está mal, lo que está mal son las intenciones del corazón. Miremos, Pastor Merchan, que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo. Dios bendiga, pastora, Dios bendiga, mis amados. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Amén. Está escrito en la palabra. No está mal que tú quieras ser un líder, que tú quieras ser un pastor, un maestro. Lo importante es la intención del corazón. Siguiente diapositiva. Antes de pasar a ver el carácter del líder, vamos a presentar la diferencia entre un liderazgo cristiano o espiritual y un liderazgo del mundo o natural. Siguiente diapositiva. Como nos leía nuestro hermano Giovanni en Colosenses 1, del 9 al 10, hay que aprender a conocer las diferencias entre los dos liderazgos, pero sobre todo porque el liderazgo que es espiritual entiende
que sin el Señor nada puede hacer. Entiende que necesita sabiduría de lo alto, porque esa misma versión que nos leyó Giovanni en Colosenses 1, 9, 10, lo voy a leer en traducción lenguaje actual y dice: desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad, que tengan toda sabiduría y tengan la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Anhelar obispado es bueno, anhelar liderazgo es bueno, pero lo importante son las intenciones con las que tú anhelas ese obispado, porque te reconozcan, porque te aplaudan, porque todos te miren en la iglesia, porque te van a pagar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Siguiente diapositiva. Entonces vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Le voy a pedir el favor a mi esposo, el pastor Daniel, que esté leyendo esta porción. Amén, 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 amén. Vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento y avanzamos hasta donde está el segmento de Primera de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y esta carta, todos sabemos que buscaba corregir cosas, aclarar doctrina, en fin. Dice específicamente Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15, hablando de cosas reveladas y discernimiento espiritual, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Amén. Gracias. Esa misma porción, y quiero que le pongan atención en Nueva Traducción Viviente, y quiero que usted siempre recuerde que en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y el 3, siempre la palabra nos va a estar hablando del estado natural del hombre, del estado carnal y del estado espiritual. Que usted siempre recuerde que esta carta a los Corintios, desde el versículo 2 y parte del 3, nos va a estar hablando de ese estado. Nueva Traducción Viviente dice en 1 Corintios 2, 14, 15, pero los que no son espirituales, los naturales, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados. Entonces aquí empieza a haber una diferencia entre el liderazgo espiritual y el liderazgo natural. Continuemos. Entonces el pastor aquí ha preparado una diapositiva que deja ver el liderazgo natural a la izquierda, donde está un hombre que puede ser un jefe, que puede tener unas características, que pudo haber estudiado en una universidad, que pudo haber tenido experiencia como jefe y como líder en algunos casos, pero que no ha nacido de nuevo.
que como leíamos o como nos leía el pastor Daniel, las cosas espirituales para él son locura, para él eso es ridículo, no sabe de qué está hablando, porque además confía en sus habilidades, en sus estudios, en sus diplomas, en sus ascensos. Pero en cambio el líder espiritual, mírelo aquí abajo en la base, está al lado de la vasija. El líder espiritual es un hombre, es una mujer de Dios, nacido de nuevo. Es un hombre y una mujer espiritual que entiende las cosas que son espirituales porque depende del Señor, del Espíritu Santo. Pero lo más importante, depende de la gracia, de esa gracia. Recuerde que la gracia es superior a la misericordia. La gracia de Dios es mayor, es un regalo no merecido. ¿Por qué? Porque él ha visto, él tiene amor y un favor especial, una bendición especial y lo otorga gratuitamente, porque el día que tú y yo aceptamos a Jesucristo, él tuvo misericordia, pero después nos ha dado la gracia. El liderazgo espiritual es realizado por un hombre y una mujer que han nacido de nuevo y que entienden las cosas espirituales porque el Espíritu mismo de Dios se las revela. Sigamos. Fíjese que el trasfondo de esta diapositiva es como un desierto, como algo desolado. ¿Qué pasó con la diapositiva? El liderazgo natural es desarrollado por un hombre, por una mujer natural que no tiene a Cristo en su corazón y que solo confía en sus habilidades y capacidades. Yo quiero decirle una cosa. Yo no sé si usted ha podido escuchar de pronto noticias cuando cae una fábrica, cuando cae un negocio, o conoce usted de cerca de un hombre o una mujer que solo confía en sus capacidades. Y cuando se acaba esto, le toca a veces hasta quitarse la vida, porque siente que ya lo que él sabía no lo podrá hacer. Su familia y el ritmo de vida que tenía lo va a perder. Pero ¿qué pasa cuando hay un empresario, un hombre, una mujer de Dios, que por alguna circunstancia de la vida pierde dinero, pierde su empresa? Es duro, pero vuelve a empezar porque sus ojos están puestos en el Señor, no en su propia fuerza, y sabe que hay una segunda oportunidad para levantarse. Un líder natural no tiene esto. Un líder natural solo se esfuerza por ser y tener habilidades, cursos, conocimientos y gasta una fortuna por formarse. Pero el líder espiritual tiene los ojos puestos en el Señor. Miremos la siguiente diapositiva. Voy a pedirle el favor, si Alex Durán tiene audio. Amén. Dios bendiga, pastora. Bendiciones, Alex. ¿Me ayudas con Proverbios 30:30? Amén. Léelo, por Para favor. leerlo de una vez, sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a leer Proverbios 30:30. Dice así la palabra.
el león fuerte, o estoy equivocado, no es cerca, así. Dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Amén. 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 Ese león, el rey de los animales, no retrocede ante nada. Nosotros, cuando desarrollamos un liderazgo espiritual, tenemos que ser ese león. Y tenemos como ejemplo al león de la tribu de Judá. El liderazgo espiritual es el que desarrolla un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo, que va guiado por el Espíritu Santo, va en el nombre de Jesús, y lo que hace es para la gloria del Padre Celestial. Es decir, que las intenciones que tiene y la manera como va a hacer las cosas es dependiendo totalmente del Señor. Se pueden presentar dificultades, se pueden presentar pérdidas, pero va a seguir adelante, no va a retroceder. No vuelve, dice la parte B, que no vuelve atrás por nada. La parte B de Proverbios 30:30 dice que no vuelve atrás por nada. En la Nueva Traducción Viviente, como se los leí, que no retrocede ante nada. Así debe ser ese liderazgo espiritual. Ante las dificultades, ante las pruebas, ante las pérdidas. Es un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo que sabe en quién ha puesto sus ojos y quién es el que lo está guiando. Por eso al principio leíamos Colosenses 1:9-10. Es sabiduría de lo alto, es inteligencia espiritual que nos ha sido revelada para conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Sigamos. Entonces le voy a pedir el favor a Carlos Toscano. ¿Tiene audio? Sí, señora. Bueno, Carlos, ayúdeme por favor con Salmos 118, 8, 9. Carolina, Jeremías 17. En la primera clase, David. Pastora Dici, ¿puedes cerrar tu micrófono? Amén. Carolina Chávez, Jeremías 17, 5. Y de Daisy Herrera, Gálatas 1:10. Vamos a ver algunas citas y vamos a entender que el líder espiritual, el hombre, la mujer de Dios, tiene un modelo a seguir. Tiene un ejemplo y es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y le voy a pedir el favor al pastor Daniel que me ayude a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Ahí nos faltó una rayita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Del 1 al del 6. 1 hasta el 6. Bueno, les quedé debiendo el guión. Listo. Dice la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos del 1 al 6 en estos términos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a retomar el último versículo, el 6. Desde el principio, los hermanos Pablo, Silvano, Timoteo van recordándole a las personas cómo llegaron ellos a exponer el evangelio, a darse a conocer a los hermanos, pero que no fue de una manera de sopetazo, sino fue un trabajo arduo en el poder del Espíritu Santo, hablándoles con amor. Y por eso dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Un ejemplo, hay un modelo. Pablo conoció al Señor porque el Señor Jesucristo mismo se le presentó. Y luego Pablo tomó una decisión, presentar el evangelio, presentar a Jesucristo a otros. Y luego otros, como nosotros, como tú, como yo, hemos decidido imitarlos porque ellos siguen el ejemplo de Jesucristo. Nosotros también, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Eso hace líder espiritual. Vamos a ver entonces Salmos 118, del 8 al 9, ¿qué dice? Bendiciones, pastor, y a todos los hermanos. Dice la palabra del Señor en Salmos 118, 8 y 9, dice, mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muy bien, dice la palabra. Pero el líder natural se equivoca. Pone los ojos en los hombres, en modelos, en líderes que han de morir. Miren nomás aquí ejemplo al lado en Venezuela, un hombre como Hugo Chávez y pusieron los ojos en gente, en hombres que ni siquiera conocen de Dios, que no saben lo que es el verdadero amor. Y hay muchos líderes que ponen los ojos en hombres y mujeres. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay iglesias que se dicen cristianas, pero que ponen los ojos en hombres y mujeres que sean como hombre y mujer, se han equivocado, que han muerto y se distraen y apartan sus ojos de Jesucristo. Jeremías 17:5, ¿qué dice? Buenas tardes para todos. Dice en Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Amén, gracias, Carito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no lo dice la hermana Elizabeth, la propia palabra lo dice. Como líderes, tú y yo no podemos poner los ojos en el hombre. ¿Y qué dice Gálatas 1:10, Daisy?
Mi hermanita Daisy Herrera, ¿tienes audio? Sí, sí, señora. Ya te lo leo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Aquel que pone los ojos en un hombre, después le va a deber favores. Después le va a exigir y le va a distorsionar. ¿Pasa en la iglesia? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana, tristemente. Y uno tiene que tener cuidado en quién está colocando sus ojos. En un hombre, en una mujer o en el perfecto perfil que es Jesucristo, el modelo a seguir. Ya Pablo nos lo advirtió en Tesalonicenses, ya nos explicó, ya aquí nos leyó Carolina, maldito el hombre que confía en el hombre. Ya nos lo leyó también Daisy. ¿En quién estás colocando el favor? ¿A quién quieres agradar? Cuidado. Como líderes tenemos que entender esta palabra que Dios nos está mostrando. Continuemos. Vamos entonces a mirar que el líder natural lo puede estar motivando la solidaridad, el ser altruista, querer ser reconocido como un hombre misericordioso, como el hombre de paz del año, la conveniencia, tener el reconocimiento no solamente público, sino tal vez económico, ese beneficio económico, el que su nombre sea reconocido, y le ha pasado a varios líderes, a varios predicadores que se enorgullecen y luego caen. Pero el líder espiritual lo motiva el amor a Dios, el amor al prójimo y la gratitud al Padre Celestial que lo sacó, que estaba muerto y le dio vida en Cristo Jesús. Y cuando uno es agradecido, cuando uno es leal y es fiel, eso es lo que va a demostrar en su liderazgo espiritual. ¿Pero fiel a quién? Como leía Daisy, ¿a los hombres? ¿Quieres agradar al hombre o a Dios? Gratitud a Dios. Ahí no estamos hablando de beneficios económicos, de reconocimiento, todo eso viene por añadidura, pero lo que debe mover al líder espiritual, lo que lo debe motivar, es ese amor a su Padre Celestial, es esa gratitud a Él. Por tanto, amor por los perdidos, amor por los que no conocen todavía de Dios. Amor por aquel que conociendo a Dios retrocedió y lo busca para que no se pierda. Sigamos. Entonces, seguimos en la comparación del líder espiritual y el líder natural. El líder natural conoce a los hombres. Solo sabe tener en sus saberes sus cualidades, sus capacidades, sus diplomas, sus especializaciones y sabe establecer sus propias metas. Mire, el líder espiritual combina sus cualidades naturales, los talentos, los estudios, con los dones espirituales.
Conoce a Dios. Busca revelación de la voluntad de Dios. Recuerden lo que dice Colosenses 1, 9, 10, la cita con la que empezamos. Pablo está orando para que haya sabiduría, inteligencia espiritual, para que podamos conocer la voluntad de Dios y poder dar ese fruto. Este líder espiritual no establece sus propias metas. Dios mismo le está guiando y obra en lo sobrenatural de Dios, en las metas, en el plan que Dios mismo le ha dado. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si a usted cuando se le confirmó el ministerio de ir, en nuestro caso a Daniel y a mí, de ir a enseñar y nos llamó, nosotros vendimos nuestro apartamento en Bogotá y partimos para ir a enseñar a Madrid, nos trasladamos de vivienda. Ahora que Dios nos ha llamado a ser pastores en Bogotá, vendimos nuestro apartamento en Mosquera y nos hemos movido otra vez a Bogotá. Yo no sé si cuando usted entiende el plan que Dios tiene para su vida, usted toma decisiones que implican mover recursos, tomar decisiones de fondo, de pronto cambiarse de ciudad, de pronto hasta dejar un trabajo que no le permite desarrollar ese liderazgo, ese ministerio que Dios le ha entregado, pero que usted todo lo hace bajo la revelación de la voluntad de Dios. Hay niveles, yo lo entiendo, pero muchas veces cuando Dios te confirma ese plan hermoso y te llama a ser líder, te entrega un ministerio, hay que tomar decisiones que cuestan. Sí, pero si son hechas en la voluntad del Señor, van a salir muy bien. Eso hace un líder espiritual, diferente a un líder natural. El líder natural busca moverse por relaciones, por posiciones, visito a aquel a ver si me ayuda a subir, a ver si me nombra de pronto pastor o pastora. Voy allí mirando si puedo tener un ingreso con ese ministerio. Es diferente. Pero Dios, que conoce las intenciones de cada corazón, le dará a cada quien como le corresponde. Yo he escuchado de hermanos y de hermanas que viven lejísimos de sus iglesias, pero Dios los bendice porque hay una fidelidad, hay una lealtad, hay un amor por la obra. Y se tienen que trasladar a veces 1 hora, 2 horas. Misterio, con sus habilidades, lejos de casa, tal vez lejos de ciudad, pero Dios sabe y conoce esas intenciones de cada corazón. Diferencia entre un líder espiritual y un líder natural. Continuemos. Un líder espiritual jamás hará campaña para promoverse. Como veíamos con el trabajo que hicimos, y sigo esperando a aquellos que no me han enviado la tarea, me la tienen que enviar al WhatsApp, a este WhatsApp que cambió mi número, es el con el que empezamos. Este líder espiritual jamás hará campaña para promoverse. Es humilde, como aprendimos en Juan capítulo 13 del 1 al 10. Jesús lava los pies a sus discípulos. Él siendo Dios, siendo el mayor de todos, se colocó en su lomo la toalla
echó agua en un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. El líder espiritual sigue el ejemplo de Jesucristo. Vive su libertad en Jesucristo y se deleita obedeciendo a Dios. No es una carga, es por amor. El líder natural es ambicioso por naturaleza. Crea sus propios métodos e influye para afianzarse y se cree independiente. Desconoce al Señor de la obra, de quien debe aprender a depender. Se olvida por estar haciendo tantas actividades, como decimos con mi esposo, activities. Se olvida del Señor de la obra, del dueño de todo. Y se equivoca, se deja perder en medio de esas actividades, se distrae. Continuemos. Voy a leerles Primera de Corintios 15:10. Quiero que todos vayamos allá, Primera de Corintios 15:10. Dice Pablo que aprendió a no fundamentar su liderazgo en capacidades humanas, sino en la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él conoció de una manera particular y es un apóstol, pero él no fue uno de los apóstoles del Cordero, él no caminó con el Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia, cómo el Señor se le presentó, él queda ciego y el mismo Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y luego tiene la revelación y desarrolla su ministerio. Él no despreció el poder especial que le dio el Señor. Ha trabajado más duro que los otros apóstoles. Pero dice, todo lo hago en realidad por la gracia que me ha sido dada, por ese poder especial que da Dios. Él lo reconoce en varios libros del Nuevo Testamento. Solo les traje esta cita. No es por él, es por la gracia que le ha sido dada, por ese favor inmerecido que Dios le ha dado. No es en nuestras fuerzas, es en la diestra del Señor. Continuemos. Le voy a pedir el favor al pastor que me ayude al pastor Daniel que me ayude con 1 Timoteo 1:12. Amén, amén. Estoy buscando tú en otra versión, yo estoy aquí llegando. Les invito a mis hermanos a ubicarse en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y estando ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, leemos así. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. ¿Quién colocó en el ministerio a Pablo? El Señor Jesucristo. ¿Quién le fortaleció? ¿Quién le ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra? El Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo lo consideró digno de confianza y le designó el servir.
¿Quién pone líderes? ¿Quién coloca pastores? ¿Quién coloca el Señor? El Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Él es el que escoge, el que llama, el que equipa y el que envía. Ya lo habíamos estudiado en otra materia. Él te escogió, Él te llamó, Él te está equipando, es decir, te está preparando y Él es el mismo que te va a enviar. El liderazgo espiritual trata con la actitud del corazón, un corazón dispuesto a servir. Él conoce los corazones, Él discierne las intenciones del corazón. Por eso, como hemos enseñado en otras materias, hay obras que son buenas, pero hay obras que son muertas. Aparentemente parecen buenas, pero las intenciones con las que son hechas no son conforme al corazón de Dios. Hay que tener cuidado, porque el liderazgo espiritual trata con la actitud del corazón. Continuemos. Pablo vivía, quiero pedirle el favor a la pastora Edith que me ayude con Primera de Corintios 15, de 9 al 10, ya lo hemos leído, y yo les voy a leer Filipenses 2, 3 al 5. Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes, mi amada pastora, y para todos. Dios les bendiga en esta hermosa Amén. tarde. Primera de Amén. Corintios 15, 9 y 10. Hay una absoluta humildad en el corazón de Pablo. Él es fiel y leal a su llamado. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 9 y 10? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. En el versículo 9, él reconoce que él es uno de los más pequeños, el último. En algunas porciones de la palabra dice que él fue como un abortivo al final, porque no es conocido como uno de los apóstoles que no son del Cordero. No caminó con el Señor Jesús. Pero luego él dice que él no ha hecho sus cosas, su desarrollo, su ministerio en su fuerza, sino que él es, soy lo que soy por la gracia que me ha sido dada. Y Filipenses 2, del 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad, fidelidad y lealtad al llamado. Humildad, fidelidad y lealtad al llamado. Dice por eso Pablo, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Continuemos. Voy a pedirle el favor a Giovanni que me ayude con Hechos 20:24. Mi hermana Irma, ¿tienes audio?
Amén, sí, señora. Bueno, mi hermana, ayúdeme con Hebreos 12, 1 y 2. Usted es un líder eficiente solo hasta el nivel que esté usted dispuesto a servir, asumiendo su responsabilidad. El nivel que quieras tener va acorde con hasta dónde tú quieres asumir tu responsabilidad con ese llamado. ¿Saben? Hubo una época en que el pastor Daniel y mi persona, cuando empezamos el ministerio al que el Señor nos llamó para enseñar, para ser maestros, a veces atravesábamos esta ciudad, entrábamos a Bogotá, subíamos hasta la gloria por un estudiante, pero eso no nos debilitaba. ¿Hasta dónde está tu responsabilidad por servirle al Señor? Tal vez tú no veas los frutos inicialmente, pero Él, en la medida que tú eres fiel, que tú eres leal y humilde, si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Pablo sabía que en todo dependía de Dios. Por lo mismo, sus ojos no se apartaban del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 20:24, Giovanni? Amén, mi pastor. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 20, capítulo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Voy a leer esa misma porción que nos lee Giovanni en traducción lenguaje actual. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Yo he conocido hombres y mujeres, les pongo un caso, el pastor Héctor Cárdenas, la pastora Josefina, que aún estando enfermos, aún siendo personas mayores, sobre tal vez los 70 años, los 65, los 70 años, uno los iba a visitar al hospital y los encontraba predicándole a los otros pacientes. Y la pastora Josefina, mientras esperaba en la sala de espera, compartiendo la palabra. Como dice Pablo, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia. Y Irma, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2? Amén. Buenas tardes para todos. La palabra de Dios nos dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, él aprobó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Él, el Señor. Por eso dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. El mismo Señor Jesús no abandonó la tarea, sabía cuál era la bendición que venía y por eso pasó por allí, padeció,
fue muerto, fue sepultado, pero luego resucitó para sentarse en la diestra de Dios. Pablo corría enfocado, no admitía distracciones y se gozaba en sus testigos, porque hay muchos testigos alrededor tuyo y mío que están mirando tu comportamiento, que están mirando cómo vives tu ministerio, cómo vives tu liderazgo. Hay personas que han sido llamados a ser líderes, a ser maestros, mi hermana Irma, a ser maestro de pequeños, aún con sus talentos en la parte de enfermería. Dios la está mirando. ¿Cuál es su desempeño cuando vamos a un campamento? Cuando está enseñando arriba, apoyando a los niños, a los juveniles. Y ella a veces está enferma, ha estado este año y el año pasado hospitalizada, pero ¿cómo desempeña su ministerio? Así hacía Pablo, corría enfocado, no admitía distracciones y se gozaba, siendo testimonio vivo. Amén. Sigamos. Le voy a pedir el favor al pastor Daniel que nos lea Jeremías 45:5. Mientras tanto, yo le cuento que Pablo, con su ejemplo y enseñanza, nos invita al trabajo de dirigir la iglesia, y que es la obra más importante del mundo. Un pastor solo, sin sus brazos, sin sus líderes, sin sus diáconos, sin sus maestros del ministerio de alabanza, sin sus maestros de escuela dominical, ya sea para niños, para juveniles o para los jóvenes. No lo puede hacer solo. Pero ojo, Pablo invita con los motivos que sean correctos, no para que lo aplaudan, no para que lo hagan allá salir adelante, no para vanagloria, sino para hacer el trabajo que Dios nos ha comendado. Y esto produce dividendos eternos. Durante los días de Pablo, solo un profundo amor a Cristo y una genuina preocupación por la iglesia podía motivar a la gente a buscar la oportunidad de liderar. Hubo una época pesada en la época de Pablo, persecución de los cristianos, los mataban. Hoy en día también no es fácil predicar ni desarrollar ese ministerio, ese liderazgo. Miremos lo que dice Jeremías 45:5. Amén. Dice así Jeremías, capítulo 45, verso 5. ¿Y tú buscas para ti grandeza? Miren la pregunta. Escuchen. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No la busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Amén. Amén. No hay que buscar grandeza. Dios tiene los mejores dividendos. Como yo siempre le digo a mi esposo y a mis hijos, estás consignando en el banco celestial. Cada cosa que hacemos para el Señor, no debemos esperar aquí el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. No, mi hermano, ni mi hermana. Dios está viendo tu trabajo. Él sabe con qué intención lo estás haciendo. No seamos partícipes de obras muertas y mucho menos hagamos obras muertas, ni participemos, ni aplaudamos a otros, ni nosotros mismos hagamos obras muertas. Ya le he dicho, la obra muerta es aquella que aparentemente parece ser buena, pero no tiene las intenciones adecuadas, es en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado.
no es lo que el Padre Celestial en ese momento. Hay un momento adecuado para desarrollarlo y un lugar adecuado. Y el Padre lo sabe y tú también lo llegas a saber, pero a veces no le haces caso al Espíritu Santo y te mueves en tus propias decisiones. Tenemos que dejarnos guiar como lo hacía Pablo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, y con las intenciones correctas. ¿Esto trae qué? Dividendos eternos. Dividendos eternos. Creo que esta es la última de la clase 3. No. Entonces, Jeremías no condenaba la ambición de ser líder como pecado, sino que señalaba la motivación egoísta que hace de la ambición algo malo. Nunca nuestro Señor enseñó en contra del deseo de realizarse de manera superior, pero expuso y condenó la motivación indigna. La motivación indigna. El deseo de ser grande no es pecado, de anhelar obispado, de querer ser líder, de desarrollarse en un ministerio. Pastor Daniel, si puedes cerrar tu audio. Lo que no le agrada a Dios es la motivación. Y hay motivaciones que no son agradables. Hay que tener la motivación correcta. Siguiente. Le voy a pedir el favor a Juan David que nos ayude con 2 Corintios 5:7. El líder natural camina por vista, pero el líder espiritual camina por fe. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? No tiene. Pastor, ¿nos ayudas con Pastor Daniel, con 2 Corintios 5:7? Amén, amén, amén. Ya lo ubico. Vamos a Corintios y avanzamos. Ya no nos quedamos en primera, sino avanzamos hasta 2 Corintios. Por si no lo hemos notado, en estas clases se usa la Biblia de extremo a extremo, de lado a lado. Alguien algún día decía, pero ¿por qué tanta Biblia? Eso es mucho recorrer la Biblia. Entonces uno contesta, entonces, ¿qué quiere que miremos, hermano? ¿El libro de Condorito o qué, hermano? Estamos estudiando la palabra y para estudiar la palabra hay que usar la Biblia, hermano, porque entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice la Escritura. Es un párrafo chiquitito, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. No caminas por vista, caminas por fe. Y vamos entonces a las últimas 2 diapositivas de este bloque. Sigamos. Voy a pedirle el favor a Luz Mari. Sí, doctora Elizabeth. Luz Mari, que me vayas alistando esta cita, Romanos 8, 5, 6. Romanos. Listo. Romanos, Entonces, perdón, 8, pastor. 5 y 6. Entonces vamos a recordar que el líder natural
Ah, sí. Dice, yo soy capaz, yo soy capaz. Mientras que el líder espiritual mira al gran yo soy. 8, 5, Sigamos con la próxima diapositiva. Romanos 8, 5 y 6. ¿Qué dice Romanos 8, 5, 6, mi hermana? Sí, pastora. Sí, pastora Elizabeth, ya estoy buscando. Ya estoy aquí. Un momentico, por favor. Romanos 8, 5. Es que esta tiene los números muy chiquiticos porque es una versión 8, 5 y 6. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales y los que viven según el espíritu en las espirituales. Porque el deseo de la carne es la muerte, pero el pensamiento del espíritu es vida y la paz. Por lo cual el deseo Hasta de ahí, la... hasta ahí, mi hermana. Sí, pastora, gracias. Yo la bendiga. Usted decide si la motivación que usted va a tener son cosas materiales, si usted está esperando el reconocimiento del hombre, si usted quiere que lo aplaudan, o usted quiere agradar a Dios y tener dividendos celestiales. Usted deje de estar esperando que le alaben, le reconozcan, lo aplaudan o una remuneración económica. Yo sé que el obrero es digno de su trabajo, pero hay que cuidar el corazón, que no haya orgullo, que no haya vanagloria. Hay que tener cuidado. Por eso, cuando usted va a Eclesiastés, al último capítulo de Eclesiastés, y yo sé que el pastor Daniel muchas veces les ha recordado a ustedes, y a los últimos 2 versículos de Eclesiastés, donde el sabio Salomón termina diciendo en Eclesiastés 12, 13 y 14, dice en el último capítulo de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que usted haga en el ministerio, cada obra que usted haga, el Señor la traerá a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vayamos a la última diapositiva de este bloque. Le voy a estar pidiendo el favor al pastor que nos ayude con Éxodo 9:16. Mi hermana María Hilda Cubillos tiene audio. Parece que no. María Castellanos, ¿tienes audio? Sí tengo audio, pastora, pero se me quedaron las gafas. Bueno, tranquila, María. Buenas tardes para todos, qué pena. Buenas tardes. Mercedes Garzón, ¿tienes audio? Bueno, sigamos entonces, parece que no tiene audio. Nelly Luján, ¿tienes audio? Nelly. Bueno. Entonces mi hermana Pastora, buenas tardes, yo sí tengo audio. Bueno, Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Bueno, señora. Y Nuri Santibáñez, Primera de Corintios 10:23. Entonces, todo creyente en el desarrollo de su ministerio se verá animado a fortalecer y desarrollar el carácter de Jesucristo. Jonathan, te va a caer. Para efectuar
y sostener su liderazgo práctico para que éste sea funcional y eficiente ante los ataques y el señalamiento. Lo van a estar viendo, mi hermano, mi hermana. Van a tener señalamientos. Si el propio Señor Jesucristo lo tuvo, ¿usted por qué no? ¿O yo por qué no? Claro, pero tenemos que tener formado el carácter de Jesucristo en nuestras vidas para sostener ese ministerio, ese liderazgo. ¿Qué dice Éxodo 9:16? Amén, amén. Dice Éxodo 9:16 en estos términos. Éxodo capítulo 9, verso 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Amén. El que te llamó, el que te escogió, el que te llamó, el que te equipó y te envió y te envía, es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrar en nosotros el poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Buenas tardes, pastora, para todos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gracias, Nelly. A la orden, pastor. Es el amor, es el poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, si de algo nos hemos de sentir orgullosos, aunque uno no debe sentir orgullo, pero si de algo se va a gloriar uno, es de llevar el mensaje efectivamente, no en nuestras fuerzas, sino con el poder de Cristo en nosotros. Es de lo único que usted se debe gloriar o sentirse orgulloso, de poder servirle a Dios de manera eficiente, de la manera que Él quiere. Pero no es porque tú lo puedas hacer solo, es porque Él te ayuda. Y 1 Corintios 10:23. Nuri, 1 Corintios 10:23. Nuri parece que no tiene audio. ¿Aló? Sí, señora. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ah, listo. Ya voy llegando. Primera de Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Amén. Todo lo quisieras hacer, pero no todo te conviene, ni te fortalece en tu vida cristiana. Tenemos que tener el carácter de Cristo formado en nosotros. El siguiente bloque que vamos a ver nos va a hablar del carácter de Cristo. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.